Para la mayoría del mundo, es solo una hora en el reloj. Es el momento del sueño profundo, del silencio, de la inactividad. Pero tú y yo sabemos que, en el reino espiritual, las 3 de la mañana no es una hora de descanso, es una hora de tránsito, es una hora de puertas abiertas. ¿Alguna vez te has despertado repentinamente a esa hora sin razón aparente? No tenías sed, no tenías ruido en la casa, pero tus ojos se abrieron como si alguien te hubiera llamado. O peor aún, has sentido a esa hora una opresión en el pecho, una sensación de que hay algo en la habitación contigo, observando desde la esquina oscura. Mucha gente ignora esto, se dan la vuelta y vuelven a dormir, pensando que es insomnio, pero lo que realmente está sucediendo es que tu espíritu está detectando una actividad que tu mente consciente no entiende. Estás siendo monitoreado. Hoy no vengo a traerte teorías de conspiración ni a meterte miedo barato. Vengo a enseñarte cómo funciona la inteligencia del enemigo, porque existe algo llamado espíritus monitores, entidades cuya única función es observar, recopilar datos y esperar a que tú cometas un error para usarlo en tu contra. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de cegarlos? ¿Y si te dijera que no necesitas gritar durante una hora, ni hacer rituales complejos? Existe una autoridad, una legalidad espiritual tan precisa, que con solo 3 palabras dichas con el entendimiento correcto, puedes cegar toda vigilancia satánica sobre tu casa al instante. Hoy, vas a aprender a dejar de ser una presa que se esconde bajo las sábanas, para convertirte en una autoridad que establece el orden en la atmósfera. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy va a incomodar a las tinieblas que han estado rondando tu vida. Antes de entrar en esta guerra y entregarte estas llaves, quiero que hagas algo importante. Dale un me gusta a este video ahora mismo. No es por el algoritmo, es porque al hacerlo estás marcando tu presencia y diciendo, estoy listo para recibir esta instrucción. Y quiero que vayas a los comentarios y me escribas desde qué ciudad o país estás vigilando hoy. Siempre es una alegría inmensa leerlos y saber que tenemos guerreros despiertos en todas partes del mundo, desde América Latina hasta Europa. Escribe tu ciudad, declara tu presencia. ¿Estás listo para entender lo que ocurre mientras otros duermen? Vamos a comenzar. Parte 1. La realidad oculta de la madrugada. ¿Por qué el mundo espiritual no duerme? Necesito que entiendas esto con claridad. El mundo espiritual no respeta los horarios de oficina del mundo natural. Mientras el cuerpo humano necesita descanso para reponer células y energía, los espíritus no tienen cuerpo biológico. Ellos no se cansan, ellos no duermen. La Biblia nos muestra un patrón muy claro sobre la noche y la madrugada. No es superstición, es estrategia militar antigua. Vemos que las mayores visitaciones, pero también los mayores ataques, ocurren en las vigilias de la noche. Piensa en el rey David. Él decía, en mis lechos medito en ti. Piensa en Samuel, que escuchó la voz de Dios cuando el templo estaba en silencio y todos dormían. Piensa en el momento más crítico de la historia, la traición de Jesús. ¿A qué hora ocurrió? Fue de madrugada, en el huerto de Getsemaní, mientras los discípulos, vencidos por el cansancio de la carne, dormían. El enemigo ama operar en la nocturnidad no porque sea más poderoso de noche, sino porque nosotros somos más vulnerables. Cuando duermes, tu voluntad consciente está apagada. No puedes decidir activamente, no voy a pecar o voy a orar. Estás a merced de lo que has construido en tu espíritu. Por eso, las 3 de la mañana es conocido como un punto de transición. Los brujos, los ocultistas y aquellos que sirven a la oscuridad saben que es el momento donde el velo es más delgado. Es el momento donde se lanzan maldiciones, donde se proyectan enfermedades, donde se envían confusiones mentales para que, al despertar, ya te sientas derrotado sin saber por qué. Pero aquí está la clave que cambia todo. La Biblia nos muestra que la autoridad de Dios también opera de madrugada para romper prisiones. Recuerda a Pablo y Silas. Estaban presos, encadenados en lo más profundo del calabozo. ¿Y qué hicieron a medianoche? No estaban durmiendo.
No estaban llorando, estaban cantando y orando. Y fue en esa hora que los cimientos de la cárcel se sacudieron. El principio es este: quien controla la madrugada, controla el día. Si hay espíritus que han sido asignados para monitorear tu casa a esa hora, significa que ellos están buscando ventaja. Pero si tú aprendes a anticiparte, si tú entiendes que despertarse a esa hora no es una molestia, sino un llamado a la guardia, entonces el cazador se convierte en la presa. No quiero que tengas miedo de las 3 a.m. Quiero que entiendas que si te despiertas, es porque tu espíritu, que está conectado al Espíritu Santo, te está dando una alerta de seguridad. Alguien entró en tu perímetro, y tú tienes la autoridad para sacarlo. Parte 2. Desenmascarando a los espíritus monitores. ¿Cómo funcionan realmente? Ahora vamos a profundizar en el concepto de los espíritus monitores. He visto mucha fantasía en internet sobre esto, gente imaginando monstruos debajo de la cama. Pero la realidad es mucho más fría, más calculadora y más peligrosa si no la entiendes. Un espíritu monitor no es un demonio de destrucción masiva. No es un espíritu que viene a tirarte al suelo o a poseerte de inmediato. Su función es la inteligencia. Es espionaje. En el mundo militar, antes de bombardear un territorio, primero se envían drones o espías para mapear la zona. Necesitan saber dónde están las defensas, a qué hora duermen los soldados, cuáles son los puntos débiles del muro. Eso es exactamente lo que hace un espíritu monitor. Son observadores, acusadores y registradores. La Biblia llama al enemigo el acusador de nuestros hermanos. Pero para acusarte ante un tribunal espiritual, él necesita pruebas, necesita evidencia. Un fiscal no puede ir ante un juez y decir: quiero condenar a esta persona porque me cae mal. Necesita decir: señor juez, esta persona reclama legalidad, pero ayer a las 3 de la tarde dijo esto, hizo aquello, y su corazón está lleno de envidia. Los espíritus monitores están ahí para recolectar esa evidencia. Ellos no pueden leer tu mente. Esto es muy importante que lo sepas. Solo Dios es omnisciente, pero ellos son expertos en leer tu comportamiento, tu lenguaje corporal y sobre todo, escuchan tus palabras. Ellos no crean el caos de la nada. Ellos reaccionan a lo que tú les das. Imagina esto. Tienes un problema financiero. Estás orando a Dios por provisión, pero durante todo el día vas caminando por tu casa diciendo: es que nunca tengo dinero, es que soy un inútil, es que esta deuda me va a matar, mi familia es una desgracia. Esas palabras no se las lleva el viento, esas palabras son capturadas. Hay una entidad escuchando y dice: anotado, él mismo maldijo sus finanzas, él mismo confesó la derrota. Tenemos derecho legal para impedir que el dinero llegue. Toda palabra desgobernada se convierte en un dato espiritual en tu contra. Por eso a veces sientes que estás estancado en un ciclo. Sientes que das 2 pasos adelante y 3 atrás. Es porque estás siendo monitoreado. Ellos saben que te hace enojar y te envían justo a esa persona que te irrita. Ellos saben cuál es tu debilidad sexual y te ponen la tentación justo cuando estás débil. No es coincidencia, es vigilancia. Son espíritus que rodean, observan y buscan brechas, y operan mejor en la oscuridad, en el secreto, cuando tú crees que nadie te ve. Por eso las 3 a.m. es su hora preferida. Creen que estás indefenso, pero hoy vas a aprender a cambiar los papeles. Parte 3. La autoridad de la brevedad. ¿Por qué 3 palabras pesan más que un discurso? Aquí es donde vamos a romper un paradigma religioso que te ha mantenido cansado y sin resultados. Nos han enseñado que para tener poder en la guerra espiritual, tenemos que gritar mucho, orar durante horas con desesperación y repetir las mismas frases 1000 veces. La perseverancia es buena, sí, pero la autoridad no se mide por la duración de la frase, sino por la posición de quien la dice. Analiza el ministerio de Jesús. Cuando él se enfrentaba a un espíritu inmundo, ¿acaso Jesús se ponía a discutir con el demonio por 3 horas? Jesús se ponía a negociar. No, Jesús decía: cállate y sal de él. Punto.
una orden, corta, precisa, cargada de una autoridad que no admitía réplica. Recuerda a Elías, él dijo, «No lloverá hasta que yo lo diga», y cerró los cielos sobre una nación entera con una frase. Recuerda al centurión romano que buscó a Jesús. Este hombre entendía de autoridad militar y le dijo al maestro, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará». Él sabía que una palabra emitida desde una posición de autoridad viaja más rápido y con más fuerza que cualquier esfuerzo físico. El mundo espiritual responde a la legalidad y al rango, no al volumen de tu voz, ni a tus lágrimas de desesperación. De hecho, cuando oras con miedo, cuando gritas histérico contra el diablo, le estás demostrando que no estás seguro de tu posición. El miedo es el olor de la presa, pero la calma a las 3 de la mañana es aterradora para los demonios. Cuando te despiertas y en lugar de asustarte, te mantienes tranquilo, te sientas en la cama y emites una orden judicial espiritual, el enemigo tiembla, porque se da cuenta de que tú sabes quién eres. Entiende esto. El mundo espiritual responde más rápido a una orden legal que al desespero emocional. Por eso, lo que te voy a enseñar no es una oración larga para pedirle a Dios que por favor te ayude. Es un decreto. Es tomar la espada y usarla. Parte 4. La estrategia de revelación. Las 3 palabras. Llegamos al corazón de este mensaje. ¿Qué es lo que debes decir cuando sientes esa presencia? Cuando te despiertas de golpe, cuando sabes que estás siendo observado. No son palabras mágicas, no es una abracadabra. El poder no está en la fonética, sino en el principio espiritual que activan, el principio de la revelación. Las palabras son, te veo ahora, o su variación directa, estás revelado ahora. ¿Por qué esto es tan poderoso? Parece demasiado simple, ¿verdad? Deja que te explique la mecánica espiritual detrás de esto. El monitoreo espiritual, el espionaje de las tinieblas, depende al 100% de operar en lo oculto. Un espía solo es efectivo si el enemigo no sabe que él está ahí. Si un francotirador está escondido en el monte, es letal. Pero en el momento en que un reflector lo alumbra y alguien grita, «Te veo, estás detrás del arbusto», su misión fracasa inmediatamente. Ha perdido su ventaja. Tiene que huir o abortar la misión. La Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y también dice que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando tú te despiertas a las 3 a.m., sientes esa pesadez, y en lugar de taparte la cabeza, dices con voz firme y tranquila, «Espíritu de monitoreo, te veo ahora». Estás encendiendo el reflector de la verdad. Estás declarando, «Sé que estás aquí. No eres invisible para mí, tengo discernimiento. Y como te veo, te quito el derecho de operar en secreto». Es como si estuvieras en una habitación oscura y de repente encendieras la luz principal. Las cucarachas corren, las ratas se esconden, no pueden operar bajo la luz. Al decir estas palabras, debes hacerlo sin gritar. No hace falta despertar a tus vecinos. El mundo espiritual escucha tu intención y tu espíritu. Dilo con conciencia. Toda vigilancia oculta te veo ahora. Estás expuesto ante la luz de Cristo. En ese momento, estás aplicando la legalidad de que eres un hijo de luz y que las tinieblas no tienen permiso de operar en tu territorio sin ser confrontadas. Parte 5. Historia real. El precio de la boca abierta. Quiero contarte algo que ilustra esto perfectamente, para que veas que no es teoría, es vida real. Conocí a un hombre, llamémosle Marcos. Marcos era un hombre de fe, muy trabajador, pero tenía un patrón extraño en su vida. Siempre estaba a punto de lograr algo grande, y siempre se caía en el último segundo. Iba a cerrar un negocio importante, ya estaba todo listo, y el día de la firma, el cliente desaparecía. Iba a comprar una casa, el crédito estaba aprobado, y una semana antes, un error misterioso en el banco cancelaba todo. En su salud, se sentía bien, y justo antes de un viaje importante, se enfermaba. Marcos oraba, ayunaba, reprendía al diablo.
pero no entendía qué pasaba. Un día, analizando su vida espiritual, notamos algo. Marcos tenía la costumbre de hablar todo. Apenas tenía una idea, la publicaba. Apenas tenía una buena noticia, llamaba a todo el mundo. Apenas tenía un miedo, lo confesaba en voz alta repetidamente. Tengo miedo de que este negocio se caiga. Marcos tenía monitores espirituales a su alrededor las 24 horas, y él les daba el guión de cómo destruirlo. Él decía, mi punto débil es que me preocupo por el dinero. Los espíritus anotaban y atacaban ahí. Él decía, este contrato es lo único que me sostiene. Los espíritus anotaban y atacaban el contrato. Cuando Marcos entendió el concepto de cerrar el acceso y cegar a los monitores, su vida cambió. Aprendió a despertarse en la madrugada y, en lugar de preocuparse, declaraba, cualquier espíritu asignado a escuchar mis planes, te veo ahora y te prohíbo operar. Mis planes están escondidos en Cristo. Y lo más importante, empezó a callar. Dejó de alimentar a los espías. El resultado, en 3 meses rompió un estancamiento de 5 años. No porque Dios cambió de opinión, sino porque Marcos dejó de sabotear su propia bendición, entregando información al enemigo. El problema nunca fue la falta de fe de Marcos, fue el exceso de exposición. Parte 6. Las consecuencias de la ignorancia espiritual. Quizás estás pensando, ¿realmente es tan grave si ignoro esto? ¿No puedo simplemente vivir mi vida sin pensar en espíritus? Escúchame bien, ignorar la gravedad no evita la caída. Si hay un agujero en el suelo y tú decides no creer en el agujero, te vas a caer igual y te vas a romper la pierna. Las personas que viven en el automático espiritual, que ríen de estas cosas, o que piensan que todo es casualidad, sufren consecuencias muy específicas. Cansancio crónico sin causa médica. Duermen 8 horas pero despiertan agotados, como si hubieran estado cargando piedras toda la noche. Eso es porque su espíritu estuvo en guerra pasiva, siendo drenado. Confusión mental y emocional. Tienen pensamientos que no son suyos. De repente sienten una tristeza profunda que no tiene razón de ser. Son influencias externas que entran porque no hay muros de protección. Ciclos de repetición. Siempre los mismos problemas en las mismas fechas. Siempre las mismas peleas con la pareja por las mismas tonterías. El mundo espiritual siempre se refleja en el natural. Si tu atmósfera espiritual es un mercado público donde cualquier demonio entra, escucha y opina, tu vida natural será un caos. Dios no quiere que vivas con miedo, mirando por encima del hombro, pero tampoco quiere que seas un inconsciente. Él quiere hijos entendidos, hijos que sepan cerrar la puerta de su casa espiritual. Parte 7. La restauración. Pasando de víctima a gobernador. Quiero que respires profundo. Todo esto que te he dicho hoy no es para cargarte, es para liberarte. La voluntad de Dios es la restauración completa de tu autoridad. Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú empiezas a practicar esto, cuando dejas de reaccionar con miedo a las pesadillas, cuando dejas de hablar palabras de derrota, y cuando empiezas a confrontar la vigilancia con autoridad, sucede algo maravilloso. Los espíritus pierden acceso. Las cadenas de observación se rompen. Los ataques indirectos cesan y se genera confusión en el campamento enemigo. Un espíritu que no ve no puede acusar. Un espíritu que no acusa pierde legalidad. Y cuando ellos pierden legalidad, la bendición de Dios fluye sin obstáculos hacia tu vida. Ya no vas a ser alguien que reacciona a los ataques. Vas a ser alguien que gobierna la atmósfera. Tu casa será un lugar de paz, porque tú estás vigilando la puerta. Quien entiende el mundo espiritual no vive a la defensiva, vive gobernando. Parte 8. Oración de activación y ceguera a los monitores. Hemos llegado al momento más crucial de este encuentro. Todo lo que has aprendido hoy es pólvora, pero la oración es la chispa. No quiero que solo escuches esta oración, quiero que la hagas tuya. Vamos a orar para restaurar tu fuerza, para limpiar tu atmósfera y para dar una orden de desalojo a todo aquello que ha estado oculto en tu vida.
Donde quiera que estés, si puedes, cierra tus ojos. Conéctate con el cielo ahora mismo. Olvida tus problemas por un minuto y enfócate en la grandeza de Dios que es tu escudo. Dile así: Padre Celestial, vengo ante ti en este momento, reconociendo que tú eres el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Te doy gracias porque tú eres luz, y en ti no hay tiniebla alguna. Señor, te pido perdón si he hablado demasiado, si con mis palabras he dado armas al enemigo, si he vivido en queja o en temor. Hoy, me lavo con tu sangre preciosa y cierro toda puerta que abrí por ignorancia. En el nombre de Jesús, y posicionado en mi autoridad como hijo de Dios, hoy me levanto contra toda estructura de vigilancia satánica, a todo espíritu monitor, a todo espíritu de observación, a toda entidad que ha estado rondando mi casa, mi mente y mi familia a las 3 de la mañana. Hoy les digo, los veo ahora, están revelados. En el nombre de Jesús, declaro que la luz de Cristo los expone. Les quito todo derecho legal para recolectar información de mi vida. Mudos y ciegos, declaro que sus ojos son cegados por la gloria de Dios, y sus oídos son ensordecidos a mis planes. Rompo todo ciclo de repetición. Rompo toda maldición de estancamiento. Declaro que mi hogar se vuelve invisible para el reino de las tinieblas y visible solo para los ángeles del Señor. Señor, pon un guarda en mi boca. Enséñame a callar y a gobernar. Hoy establezco un muro de fuego alrededor de mi cama y de mi casa. Cuando yo duerma, tú peleas por mí. Recibo ahora mi paz. Recibo ahora mi descanso. Recibo ahora la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Soy libre de toda vigilancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Si has hecho esta oración con fe, algo se ha roto en el ambiente. Esa pesadez que sentías se tiene que ir. Siente la paz que empieza a llenar tu espacio. Eso es la presencia de Dios ocupando el lugar que antes tenía el enemigo. Ahora, necesito que selles esto con una acción profética. Quiero que escribas en los comentarios una frase de victoria. Es tu manera de imponer tu voz en el mundo espiritual y decir: yo tengo el control. Escribe esto: mi boca gobierna, no reacciona. Escríbelo con fe: mi boca gobierna, no reacciona. Que esa sea tu verdad a partir de hoy. Usa también los comentarios para contarme si has sentido esa vigilancia antes, o si tienes algún testimonio de cómo Dios te ha librado. Nuestra comunidad es un lugar para edificarnos unos a otros. Si ves el comentario de un hermano que necesita apoyo, déjale una palabra de aliento. Seamos luz en medio de tanta oscuridad digital. Y por favor, si este conocimiento te ha empoderado, asegúrate de estar suscrito al canal y activa esa campana. Aquí no subimos videos de entretenimiento vacío. Subimos entrenamiento diario para tu espíritu. Comparte este video con esa persona que sabes que está sufriendo insomnio o ataques espirituales. Puede ser la respuesta de Dios para su vida hoy con un simple clic. No te vayas con miedo hoy. Vete con la cabeza en alto. Ya sabes el secreto. Ya tienes las armas. La próxima vez que el reloj marque las 3 a.m., no tiembles. Sonríe, porque sabes que tienes la autoridad para poner orden. Mantente firme, mantente vigilante y recuerda, la luz siempre vence. Nos vemos en el próximo encuentro. Bendiciones.